En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, celebremos nuestra fe en este 14 de septiembre, unidos y acompañados por tantos hermanos que se unen a nosotros a través de los medios electrónicos. Juntos vamos a encomendar a nuestros difuntos y vamos a pedirle a Dios por nuestros enfermos y nuestras demás intenciones. El día de hoy ofrecemos la Santa Misa por los difuntos Arnulfo Salazar Moreno, Ponciano Hernández García al tercer mes, Luis Contreras García, Ángel Caballero López, Antonio Reyes Bárcenas, José Luz, Marco Polo Moctezuma Aquino, Rocío Milagros Rodríguez Pérez, María Guadalupe Marmolejo Temolsi, al sexto mes, Juan Marmolejo Estrada, José Edmundo Marmolejo Temolsi, Valentín Medina Moreno, Josefina Moreno García, Antonio Sandoval Reyes en su 9º día, Bertín Cid Ramírez, Esther Citlali López García, Antonio Hernández Pérez y las ánimas del purgatorio. También pedimos por la salud de Marta Contreras, de María Luisa Cruz Díaz, de Willy Ortega, don Fernando Platas, Alfonso Miranda. Pedimos también por todos los que se han contagiado de este virus. Pedimos por sus familiares que les atienden en casa, por el personal que atiende los servicios hospitalarios, que lo hacen con tanta entrega, con tanta generosidad. Le pedimos a Dios que nos libre de esta pandemia y que también en este mes de septiembre sea benevolente, generoso y bendiga a nuestra patria. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro Padre, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que, por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos, se consoliden la concordia y la justicia, y así sea posible construir con paz un progreso perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en la asamblea hay divisiones entre ustedes, y en esta parte lo creo. Es cierto que no tienen que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas este favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, en el mes de septiembre solemos elevar oraciones por nuestra patria. El día de hoy, precisamente en la oración de la Santa Misa, le pedimos a Dios que con la sabiduría de los gobernantes y la honestidad de los ciudadanos, pues haya concordia, haya paz y haya progreso. Porque sabemos que cuando no hay sabiduría en quien gobierna y se dedican a enriquecerse a sí mismos y a maltratar al pueblo, no hay paz, no hay seguridad. Cuando no hay honestidad en los ciudadanos, cuando la corrupción se extiende, pues indudablemente en medio de tanto abuso tampoco hay paz, tampoco hay concordia. Hay que pedirle a Dios, pues, por nuestra patria. En el pasaje del Evangelio se nos presenta un episodio muy particular en donde van de por medio algunos valores nacionalistas que se superan. Encontramos como personajes, sin duda, a Jesús, pero también a un oficial romano, un jefe de 100. Es el ejército invasor, y este es uno de sus militares destacados. Pero se superan estos nacionalismos porque este centurión, este oficial, ha construido una sinagoga a un pueblo, al pueblo de Cafarnaúm. Por cierto, en Cafarnaúm todavía hay una sinagoga del siglo III o IV, sin duda edificada en el lugar donde este faraón, este centurión, probablemente había hecho quizá una de las primeras sinagogas. Por un lado y por otro se superan esas mentalidades nacionalistas y patrioteras.
Hay otro hecho que también ayuda a superar esto: la necesidad humana, la enfermedad. A final de cuentas, en esas situaciones límite, todos necesitamos de todos. Y entonces, el romano tiene que humillarse. En esa época era una verdadera humillación y un deshonor, pidiendo un favor a un hombre santo, pero del pueblo sometido, del pueblo dominado. La necesidad humana mueve a ello, y el centurión, el oficial, supera esos sentimientos de orgullo nacionalista. Por otra parte, también vemos que la gente del pueblo de Cafarnaúm intercede por el extranjero invasor, y Jesús mismo supera el nacionalismo accediendo a la petición. Hermanas y hermanos, qué bueno es tener una patria, identificarnos con nuestro pueblo, amar a nuestro pueblo, pero eso nunca nos debe llevar a odiar a otros pueblos y a negar una atención y un servicio de humanidad. Qué grandes lecciones de humanidad recibimos. Pero también lecciones de fe. El centurión cree en el poder salvador de Jesús y lo manifiesta de una manera excelsa. Él sabe que es extranjero y por lo tanto es considerado impuro en las costumbres de la gente religiosa, y por eso ni siquiera fue a ver a Jesús personalmente. Mandó unos embajadores para que Jesús no se fuera a contaminar o a contravenir a las costumbres de su pueblo. ¡Qué atención y qué grande delicadeza! Eso también es humanidad, pero es fe, porque acude a este hombre santo que sana a los enfermos. Por otro lado, el centurión se expresa con unas palabras que todavía están presentes en nuestra memoria y que las recordamos cada que vamos a misa. En todas las celebraciones de la misa recordamos las palabras del centurión. Cuando se nos presenta el Santísimo Sacramento para distribuir la comunión, este es el Cordero de Dios. ¿Qué respondemos? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esas fueron las palabras del centurión romano. Esa es la expresión de su fe, y esa fe del pagano, del romano, sigue siendo nuestra fe. Para nosotros Jesús es el Señor y no somos dignos de recibir, pero creemos en su palabra y su palabra nos da salvación. Hermanas y hermanos, así vivimos nuestra fe. Ojalá y así la sigamos viviendo. En la primera lectura encontramos una enseñanza y una corrección del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Las primeras comunidades cristianas comenzaban a construir sus propias acciones rituales, ya un tanto diferentes a la forma de dar culto en el templo de Jerusalén. Los cristianos, sobre todo estos que ya estaban en Grecia, su forma de bendecir a Dios, de glorificarlo, de alabarlo y de hacer oración era reunirse juntos, hacer comunidad en una casa. Y los gestos rituales, las acciones rituales, era nada menos que compartir la comida. En memoria de Jesús, como Jesús enseñó en su última cena. Y el apóstol Pablo lo recuerda, que antes de su pasión Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio, tomó la copa y la pasó
este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y luego el mandato de repetición, hagan esto en memoria mía. Pues eso hacían en Corinto para mantener viva la memoria de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Cada vez que ustedes comen este pan y beben este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Después de la consagración, nosotros recordamos estas palabras. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, hasta que vuelva. Hay algo que tenemos en cuenta. ¿Cómo es que se proclama la muerte cuando recordamos esta última cena? Porque hay pan, cuerpo de Cristo, separado del cáliz, de la copa, la sangre de Cristo. Eso anuncia su muerte. Pero también nosotros creemos en su resurrección, porque Él está resucitado y vendrá de nuevo. Lo mataron, separaron su sangre de su cuerpo, pero Él está resucitado y vendrá de nuevo. Eso es lo que hacemos en cada celebración. Pero los corintios, si bien recordaban lo que Jesús hizo, lo hacían de una manera indebida que el apóstol Pablo corrige. Resulta que algunos llegaban al lugar de reunión, normalmente una casa, e iban bien abastecidos con un itacate abundante. Se lo cenaban todo y hasta se emborrachaban, y cuando llegaban los pobres de trabajar en el campo, pues ya no les tocaba nada. Quedaban con hambre. Unos se emborrachan y otros pasan hambre. Y el apóstol Pablo dice, eso no es hacer memoria de Jesús. Desprecian la asamblea de Dios, desprecian a la comunidad, quieren avergonzar a los pobres. Yo no los alabo por eso. Hay que vivir la comunión, hay que compartir. Por eso, fíjense ahora nuestras hermosas costumbres. Tenemos una fiesta, vamos a misa, y el dicho nos dice, después de la misa, a la mesa, y allí en la mesa no se paga, no se pasa la cuenta al final, se comparte. El compartir la Eucaristía se prolonga en su espíritu en el compartir la mesa ordinaria. Formas hermosas de fidelidad a la tradición apostólica, a lo esencial de nuestra fe. Hermanas, hermanos, ojalá y mantengamos viva esa fe. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones están bien arraigadas en estos testimonios bíblicos. No son inventos ni ocurrencias. Es lo que el apóstol Pablo enseña. Es la fe apostólica. Pues que de esta fe sacrosanta Dios nos conceda la conservación y el aumento. Ave María Purísima. Permanezcan sentados.
hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Escucha complacido, Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oblación de tu Iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontada. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra nueva diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar: Arnulfo Salazar, Ponciano Hernández, Luis Contreras, Ángel Caballero, Antonio Reyes, José Luz, Marco Polo Moctezuma, Rocío Milagros Rodríguez, María Guadalupe Marmolejo, Juan Marmolejo, José Edmundo Marmolejo, Valentín Medina, Josefina Moreno,
Antonio Sandoval, Bertín Cid Ramírez, Esther Citlali López, Antonio Hernández y las ánimas del purgatorio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, bendigamos a Dios porque nos envió a Jesús, que amaba a su pueblo, pero también venía como Salvador de todos los pueblos. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia a nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Ya sabemos cómo darnos el saludo de paz, una leve inclinación de nuestra cabeza. Quienes están en casa, dense un abrazo y un beso de paz. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Recuerdo que quienes van a comulgar hacen una sola fila por el pasillo del centro. Hay unas marcas para mantener la distancia. Quienes no van a comulgar pueden sentarse. Los que están en casa, en este momento hagan una comunión espiritual.
Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, dice el Señor. Oremos. Alimentados con un mismo pan, mediante el cual renuevas sin cesar a la familia humana, te rogamos, Señor, que de la participación del sacramento de unidad obtengamos un amor genuino y puro
para ayudar al progreso de los pueblos y cumplir las exigencias de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanas, hermanos, hemos recordado a nuestros difuntos, hemos encomendado a nuestros enfermos. Alimentados con estos sacramentos, vamos a continuar el camino de nuestra vida. En el mes de septiembre vamos a decirlo: sirvamos a Dios y sirvamos también a nuestra patria. Esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche, que Dios les acompañe.